Hoy vamos a estar comenzando con el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y recién vamos a volver a retomar nuestro estudio de Tito. Ya estamos llegando a las etapas finales. Creo que nos quedan, no sé si 4 o 5 mensajes y ya terminamos. Pero vamos a estar retomando recién en el mes de enero, porque los 3 domingos que le quedan a diciembre los vamos a estar dedicando a estudiar algunos temas concernientes al nacimiento del Señor Jesucristo. Obviamente, por la fecha particular que estamos viviendo en el mes de diciembre, con la celebración de la Navidad. Así que vamos a tomarnos los próximos 3 domingos para estar analizando algunos aspectos, obviamente no todos, de lo que ha sido la llegada del Hijo de Dios al mundo. Así que les pido, por favor, que podamos estar orando por eso, que podamos estar también, tal vez invitando a personas, ¿cierto? Amigos, parientes, lo que fuera, para compartir ese tiempo especial en estos domingos que vienen de diciembre con respecto a este tema. Bueno, muy bien. El domingo pasado nosotros terminamos con el capítulo 2 de la carta a Tito y que termina en el verso 15. Y entonces allí estuvimos viendo de que Pablo le manda a Tito a que todas las cosas que tienen que ver con una vida de piedad, con esa vida piadosa que Dios demanda de los creyentes, Pablo le dice a Tito que él tenía que enseñar a la iglesia acerca de todas estas cosas, pero que tenía que hacerlo con toda autoridad. Entonces, así terminaba el verso 15 del capítulo 2, y Pablo le dice a Tito esto: habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Inmediatamente, obviamente, comienza el capítulo 3. Y Pablo ahora continúa con la exhortación a que los creyentes le deben respeto no solamente a la autoridad establecida por Dios en la iglesia, sino que también los creyentes le deben respeto a aquellas autoridades que están en el mundo y que no necesariamente son cristianos. Y eso es de lo que comienza hablando el capítulo 3, verso 1 al 2, que lo leemos ahora. Y entonces Pablo le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Bueno, como nosotros venimos viendo, algo por lo cual se caracteriza esta carta a Tito es porque Pablo ha descrito cuál era la condición social de la gran mayoría de los habitantes de la isla de Creta, y ellos eran conocidos por su egoísmo. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero este egoísmo naturalmente los llevaba también a ser agresivos, porque donde hay egoísmo, donde hay demasiado egocentrismo, inevitablemente también de una u otra forma está arraigado el pecado de la agresividad y de la rebeldía. Entonces los cretenses eran egocéntricos, eran rebeldes, eran agresivos, se rebelaban también contra la autoridad civil, y esta es la razón por la que Pablo ahora está dando esta exhortación también a Tito. La razón por la cual Pablo le dice esto a Tito es para que Tito también se asegurara de enseñar a los cristianos cretenses a tener una vida que también reflejara a Cristo en el mundo, a nivel de las autoridades civiles, a que no sean personas problemáticas,
con la autoridad, a que no sean insurrectos contra aquellas autoridades que estaban establecidas en la isla de Creta, sino más bien aquellos tenían que tener una actitud que fuese completamente diferente a la que tenía el general de las personas de la población allí en Creta. Ellos debían mostrar que eran personas piadosas, pero no por el hecho de mostrarlo, sino porque eran. Se nota la diferencia. No es por el hecho de aparentar una vida piadosa, sino que por lo que Cristo había hecho en sus corazones y por lo que Dios demanda de los hijos y de las hijas de Dios, ellos debían vivir una vida piadosa en todos los ámbitos de la vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también ante el mundo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos da muchas razones por las cuales los hijos de Dios debemos someternos a las autoridades civiles. Ahora, vamos a ir a la carta de Pablo a los romanos, porque allí Pablo se va a explayar bastante más en cuanto a este tema, y básicamente hoy vamos a estar analizando Romanos capítulo 13, verso 1 al 5, en donde Pablo está hablando del mismo tema, pero como digo aquí, nos da bastante más información. Entonces vamos a leer carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 1 al 5, y comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Acá Pablo, en este pasaje, nos está presentando 7 razones por las cuales los hijos de Dios debemos someternos a las autoridades civiles. Y que son los 7 puntos que ustedes tienen en sus bosquejos. La primera razón es porque el gobierno existe por decreto divino. La segunda es porque resistir al gobierno es rebelarse contra una institución de Dios. Lo tercero es porque los que se rebelan serán castigados. Cuarto, porque el gobierno sirve para restringir el mal. Quinto, porque el gobierno sirve para promover el bien. Sexto, porque el gobierno está facultado por Dios para infligir castigo. Y séptimo, porque el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia. Entonces comenzamos analizando la primera razón, y esto tiene que ver que el gobierno existe por decreto divino. Pablo comienza diciendo que la autoridad que tienen los gobiernos humanos es una autoridad que la reciben, que ha sido derivada, que es delegada directamente de parte de Dios. Los invito al Evangelio de Juan, capítulo 19, porque es muy interesante ver allí que el mismo Señor Jesucristo reconoce esto. En Juan, capítulo 19, verso 11, tal vez leemos el 10 y el 11, pero es el momento en el que el Señor Jesucristo está expuesto a los distintos juicios e interrogatorios por los cuales él pasó antes de ir a la cruz. Y allí está frente nada más ni nada menos que ante la autoridad máxima de Roma, que era Poncio Pilato.
Y Poncio Pilato lo está interrogando, ¿y cuál era la actitud del Señor Jesucristo? Él no le respondía. Entonces, en el verso 10, dice Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo está entendiendo esto que Pablo ahora le está exhortando a Pablo. No tendrías ninguna autoridad si no tuviese dada de parte de Dios. Ahora, Poncio Pilato era sin duda un gobernador malvado. Y sin embargo, el Señor Jesucristo está reconociendo su autoridad y no lo resiste. Entonces, sin importar la forma que en la historia hayan adquirido los gobiernos en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del planeta, lo primero que tenemos que entender es de que la autoridad civil existe por causa de que Dios les ha delegado esta autoridad. Y no solamente por esto, sino porque Dios tiene un plan que debe ser llevado a cabo por medio de las autoridades, aunque ellos no lo sepan. En general no lo saben, pero son instrumentos también en manos de Dios para Dios ejecutar el plan de la extensión de su reino. Y nosotros no vamos a entrar en eso ahora porque se nos iría el tiempo, pero podemos ver muchos casos de gobernadores en el Antiguo Testamento cómo fueron usados por Dios para sus propios propósitos, para su propia gloria, y lo mismo en el Nuevo Testamento. Y lo mismo sigue ocurriendo en el resto de la historia hasta nuestros días. Nosotros sabemos con toda claridad de que hay gobernantes que son buenos, por ahí los podemos contar con los dedos de la mano, pero hay gobernantes buenos. Sabemos de que hay otros que son malos, sabemos de que hay otros que son muy malvados, pero ¿saben qué? Al mismo tiempo tenemos que entender de que cada uno de ellos un día va a tener que dar cuenta delante de ese Dios que les delegó esta autoridad y van a rendir cuenta de cómo ellos administraron esta autoridad que Dios les delegó. Y yo no sé si los gobernantes del mundo, ellos tienen conciencia de la tremenda responsabilidad que cae sobre ellos en el momento que asumen a estos cargos. Yo no sé si son conscientes de lo que están ellos comenzando a administrar. Creo que, bueno, en nuestro país en estos días, esta semana, hubo jura de diputados. Creo que lo habrán visto. Creo que fue un espectáculo bastante vergonzoso, a mi parecer. Deja mucho que desear de nuestros gobernantes realmente. Ni siquiera ya se están aferrando a esa fórmula que está establecida en la Constitución, que acá la anoté para leerla ahora, pero ya ni siquiera eso están respetando. Pero cuando lo respetaban, ¿se acuerdan cómo dice esa fórmula para todos aquellos mandatarios que van a asumir algún cargo en el gobierno? Lo anoté. Cuando alguien pasa, ¿qué es lo que se les pregunta? ¿Qué se les dice? Les dicen, juráis por Dios y por la patria y estos santos evangelios, y ponen sus manos sobre la Biblia. Desempeñar fielmente el cargo de lo que sea y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. ¿Qué dicen? Sí, juro. ¿Y qué es cómo termina la fórmula? Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, Dios y la patria os lo demanden. Y lo hacen tan livianamente, es un trámite para ellos. Pero están jurando ante Dios
y ante la patria. Y Dios les va a pedir cuenta de qué manera ellos administraron ese poder que les fue dado y confiado directamente por Dios. Ahora, más allá de cómo ellos lo hagan después, voy a estar leyendo el Salmo 62:11. Lo que Pablo quiere dejar en claro, en definitiva, es de que este poder tiene una sola fuente. Viste de que también se dice de que el poder se lo ha dado el pueblo al gobernante. Bueno, Pablo está diciendo, en un sentido sí, pero lo que Pablo está diciendo de que la fuente original de este poder es el mismo Dios. Salmo 62, verso 11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de ese poder que está siendo delegado sobre estos gobernantes. Esta es entonces la razón principal por la cual nosotros debemos someternos al gobierno humano. Porque Dios les da este poder para que hagan el bien, no para que hagan el mal. Pero bueno, inevitablemente, por causa del pecado que también mora en los corazones de estos gobernantes, es de que muchas veces lo hacen de una manera que es muy injusta. Pero los invito a ir buscando el libro de Daniel, después vamos a leer Hechos. Pero a pesar de que estos gobernantes lo hagan de esta manera, a pesar de esto, los cristianos somos llamados, o mejor dicho, no somos llamados a rebelarnos de manera hostil contra el gobierno, o de manera violenta, o de manera rebelde contra los gobernantes. Sí podemos nosotros manifestarnos contra aquellas leyes que sean injustas, pero aún así debemos hacerlo de manera pacífica, con respeto y presentando las razones que nos da la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del caso de Mesac, Sadrac y Abednego? Eran estos compañeros de cautiverio de Daniel que estaban allí ahora en Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, y un día Nabucodonosor, nunca sé si es Donosor o Nodosor. Donosor, ahí está. Nabucodonosor les había dicho, yo voy a hacer una estatua, que es una imagen mía, y ordeno a que todo el mundo se postre ante esta estatua, y el que no se postre, muere. Y entonces Sadrac, Mesac y Abednego, ellos eran del pueblo de Israel, ellos eran adoradores de Dios, ellos dijeron, nosotros, oh rey, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Entonces Nabucodonosor le dijo, pues bien, entonces van a ser echados al horno de fuego. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo ejemplo de respeto, de reverencia, de una vida piadosa, en donde en ningún momento se están sublevando contra Nabucodonosor, ni amenazándolo, ni insultándolo, sino con toda mansedumbre, respeto y honra se dirigen a esta autoridad como deben hacerlo y le dicen, no lo vamos a hacer.
Cuando venimos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 4, tenemos una reacción similar. Aquí lo tenemos a Pedro, lo tenemos a Juan, que ellos estaban predicando y los gobernantes del pueblo los apresaron y no les permitían de que predicaran el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en un momento los meten a la cárcel, después los azotan, después los dejan libres y cuando los dejan libres le prohíben terminantemente de que sigan predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta que dan ellos? Hechos capítulo 4, verso 19 al 20, dice: pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Tenemos voz para manifestarnos contra las leyes injustas o contra aquellas leyes que atenten contra la palabra de Dios, pero debemos hacerlo con respeto y con reverencia. Primera Pedro capítulo 3, verso 15, habla de este tema también. Primera Pedro capítulo 3, verso 15. También Pedro le está escribiendo a una iglesia que estaba bajo una persecución muy, pero muy recia. Cristianos estaban siendo martirizados, les confiscaban sus bienes, estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Entonces, Pedro viene hablando del tema y en el verso 15, dijimos 1 Pedro 3:15, dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Están bajo persecución, hay personas que quieren hacerle daño, pero hermanos, estén siempre preparados y defiéndanse, pero háganlo con mansedumbre y háganlo con reverencia ante todo aquel que venga a preguntarles por qué ustedes son cristianos, por qué están confesando el nombre de Cristo. Entonces allí tenemos la primera razón: el gobierno existe por decreto divino. Por eso, como hijos de Dios, se nos manda someternos a ellos. La segunda razón es porque resistir al gobierno es rebelarse contra una institución de Dios. Rebelarse contra el gobierno es rebelarse contra Dios, quien lo estableció. Es lo que dijimos recién también. Vamos a ir ahora al libro de Números, porque allí vamos a ver nosotros la seriedad con la que Dios toma esta rebelión y la vamos a ver ilustrada de una manera muy, pero muy contundente en el libro de Números, donde Dios había elegido a Moisés, es Números 16, donde vamos a estar leyendo, y Dios había escogido a Moisés, ¿no es cierto?, para que fuese ¿quién? Para que fuese el líder, ese líder que sacó al pueblo de Egipto. Y entonces, mientras Moisés conducía al pueblo de Dios por el desierto y los estaba llevando hacia la tierra prometida, en un momento del camino sucede que 250 hombres que estaban dirigidos, estaban bajo un liderazgo distinto al de Moisés. Se formó un grupo allí dentro del pueblo. Estos líderes eran Coré, Datán, Abiram y On, y estos, junto con estos 250, se rebelaron contra Moisés y le dijeron: pero ¿quién te crees que sos vos para levantarte como líder sobre este pueblo? Fíjense, Números 16, verso 1 al 3, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On,
hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre, se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Entienden el mensaje? ¿Quién se creen que son ustedes? Si Dios está en medio de todos nosotros, ¿quién se creen que son ustedes para tomar autoridad sobre el resto de la población? Si somos todos iguales, somos todos santos, ¿quiénes pretenden ser ustedes? Bueno, después pueden seguir leyendo el relato. Nosotros vamos a ir solamente ahora a las consecuencias que trajo esta rebelión contra Moisés y Aarón, porque lo que ocurrió fue de que el Señor se enojó a causa de esta insolencia y, hermanos, los mató. Dios no dudó ni un segundo, los destruyó. Fíjense, Números allí mismo, 16, 31 al 35. Aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¿Pueden imaginar la escena? Se abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Al oír sus gritos, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron diciendo: no sea que nos trague también la tierra. También salió fuego de la presencia de Jehová que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dios se enoja. Gracias a Dios de que Dios no siempre actúa así. ¿Se acuerdan? Se me viene a la mente otro caso terrible, Ananías y Zafira. Es otro el tema, es otro el caso, pero lo que quiero decir, ellos se engañaron al Espíritu Santo de Dios porque robaron parte de lo que habían vendido. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Mató a Ananías, mató a Zafira, porque es la forma en la que Dios quiere mostrarnos cuán celoso es Él de sus decretos, de sus mandatos, de sus instituciones. Por su infinita misericordia no nos consume de un día para el otro. Por su infinita misericordia no se sigue abriendo la tierra y nos traga a muchos cuando actuamos como no debemos actuar. Pero es una manera de mostrarnos cuán santo es y cuánto Él demanda de nosotros obediencia. Gracias a Dios por Cristo, que en Él nuestros pecados son cubiertos, ¿no es cierto? Pero esto fue lo que pasó. Entonces, la tercera razón es que los que se rebelan van a ser castigados. Volvemos a Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, la segunda parte del verso 2, dice... Bueno, el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En esta parte, esta condenación, Pablo no está refiriéndose ahora al castigo directo de Dios ni a la condenación eterna, sino que más bien se está refiriendo al castigo que los rebeldes van a recibir del propio gobierno por el crimen que han cometido. Fíjense el verso 4 ahí mismo en Romanos 13, dice: porque está el gobierno, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que es malo, al que hace lo malo. Entonces van a recibir condenación. Vamos al Evangelio de Mateo, porque acá tenemos una ilustración que realmente
que es Mateo 26, que es lo que ocurre en Getsemaní. Entonces nosotros vamos a ver, por un lado, cuál fue la reacción de Pedro y al mismo tiempo cuál fue la reacción y la sentencia del Señor Jesús sobre la reacción de Pedro. Mateo 26, verso 47 al 52. Dice, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, este es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Pueden verlo? ¿Quién era este que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Cómo sabemos que fue Pedro? ¿Eh? Sí, algunos dicen de que Pedro le apuntó acá, que le erró, por eso le cortó, no sé, no lo dice, pero no me extrañaría de Pedro. Ahora, mientras hacía esto me causaba gracia porque digo, los 4 evangelios mencionan este acontecimiento. Ahora, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dicen que fue Pedro. Dicen, uno hizo esto. Pero Juan lo manda al frente. Dice, fue Pedro. Así que guarda con Juan, que es medio buchón. Juan nos dice que fue Pedro. Ahora, si ha existido una causa justa por la cual rebelarse contra una autoridad, contra los gobiernos, yo creo que ha sido esta. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Pedro, guarda tu espada, porque te estás rebelando contra la autoridad. Y todo aquel que mate a espada, ¿cómo es que dice? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Porque es la autoridad puesta por Dios. Y Pedro estaba defendiéndolo a Jesús. Entonces creo que podemos ver la importancia de este tema. El mismo Señor Jesucristo nos ayuda a entender la dimensión de la importancia que tiene ante Dios que respetemos las autoridades por Él puestas. Ahora, más tarde, Pedro, y vamos a Primera de Pedro 3:15, bueno, creo que lo acabamos de leer hace un instante, ¿no es cierto? Pedro entiende y Pedro mismo escribe cuál debe ser la actitud de los creyentes ante el gobierno humano. Primera Pedro 3:15, fíjense cómo cambia la actitud de Pedro. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Todo lo contrario a lo que hizo cuando le cortó la oreja al pobre siervo, a Malco. Pero Pedro lo entendió. Bueno, la cuarta razón entonces, volvemos a Romanos 13, voy a poner la marquita. Es que Dios nos manda a someternos a la autoridad porque el gobierno civil, más allá de los errores y defectos y las injusticias que pueda cometer, sirve para restringir el mal. A pesar de que sea un gobierno que pueda ser perverso o muy malo en muchas áreas de su responsabilidad y de los ministerios, el gobierno civil sigue siendo efectivo y sigue siendo un instrumento en las manos de Dios para detener el mal en la tierra,
para ir en contra de los homicidios, los robos y tantos crímenes que son comunes a nuestros días. Mire, yo hablo de esta cosa y me es imposible no recordar lo que pasó hace exactamente 15 años, el 2 y 3 de diciembre del 2010. ¿Se acuerdan cuando la policía de Córdoba se acuarteló? Porque los policías ganaban 2.500 pesos de sueldo y no les alcanzaba para nada, hace 15 años. ¿Y qué pasó cuando se acuarteló? Fue un caos, porque no había autoridad en las calles. Y salió, no solamente salieron los que son ladrones de oficio, por decirlo, salió todo el mundo, todos se recibieron de ladrones esa noche, porque después los apresaban y encontraron arquitectos, abogados, gente con títulos que se habían metido a los negocios para saquearlos y llenaban los carritos y los supermercados y destrozaron la mitad de la ciudad. ¿Por qué pudieron hacer esto? Porque no había policía en la calle. Fue terrible, fue algo que a mí me marcó realmente muy mucho ese episodio. Entonces el gobierno civil está para restringir el mal, más allá de que sea un gobierno que nos guste o no nos guste. Quinto, el gobierno sirve también para promover el bien. Romanos 13, otra vez, 13... 13:3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, dice Pablo. En términos generales, aquellos ciudadanos que no se rebelan contra el gobierno, que son pacíficos, que cumplen con la ley, van a recibir un trato favorable de sus gobernadores. Y estas personas no tienen por qué andar temiéndole a la ley o a las autoridades. Es más, dice la palabra de Dios de que no solamente no van a ser maltratadas por las autoridades, sino que van a recibir alabanza de las autoridades. Y si nos acordamos, Pablo mismo aprovechó en un momento la función que tenían los gobernantes, que también lo cuestionaban a él, y Pablo utilizó a la autoridad para salvarse. Pablo utilizó esta autoridad, él dijo, yo soy un ciudadano romano. ¿Se acuerdan? Pablo estaba se me escapa el nombre ahora, y los judíos querían llevarlo a Jerusalén para juzgarlo, pero era mentira, porque querían matarlo. Entonces él, estando en este lugar, dijo, no señores, yo soy un ciudadano romano, apelo a César. Entonces le dijeron, ¿apelás a César? Bueno, te enviamos a César, y lo mandaron a Roma, y así pudo salvar su vida. Entonces vemos cómo también la autoridad sirve para promover el bien. Entonces, como decíamos recién, aunque estos funcionarios del gobierno no lo sepan, ellos son servidores de Dios. Ellos están haciendo la obra de Dios y no lo saben, pero así lo dice la palabra de Dios. Porque ellos están allí para garantizar la paz, para garantizar la seguridad de los hombres. Entonces, por esta razón es que también les debemos respeto y honra. La sexta razón es porque el gobierno está facultado por Dios para infligir castigo. Romanos 13:4. Bueno, porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Entonces, con el fin de proteger el bien de la sociedad, el gobierno debe castigar el mal. Y en consecuencia, aquellos que hacen lo malo deben temer. Porque no en vano lleva la espada, dice Pablo. En ese tiempo no existían las armas de fuego.
¿Cuál era el arma que usaba el gobierno? Las espadas, los cuchillos. ¿Y qué es lo que está representando la espada? Está representando esa autoridad otra vez que les ha sido delegada por Dios. Y si fuese necesario, hermanos, la espada no era un instrumento para mostrarles y simplemente decir, miren, no se olviden que esta es la autoridad, es un símbolo de la autoridad que tenemos. No, la espada la usaban para matar a los criminales. ¿Por qué decimos esto? Porque si fuese necesario, y los invito a ir a Génesis capítulo 9, verso 6, Dios le ha dado autoridad a los gobiernos para que ejecuten la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? Pues es la pena de muerte, que fue establecida en Génesis, allá al principio, capítulo 9, verso 6, en donde Dios le dice a Noé, el que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la pena capital. Esta es la pena de muerte. Aquellos que de manera arbitraria o violenta maten a otra persona, pues la ley, esto no es venganza por mano propia. Esto es que la autoridad civil puesta por Dios debe vengar la vida de aquellos que han sido muertos de manera injusta. Entonces Dios le da autoridad al gobierno para matar a aquellos que cometen estos homicidios. Lo que nosotros sí sabemos es de que no todos los gobiernos aplican la pena de muerte. En nuestro país no existe la pena de muerte. ¿Y cuántas veces quisiéramos de que sí exista? Por lo menos yo, honestamente. Porque se extinguiría muchísima de la maldad que hay en nuestra sociedad. Pero ¿saben qué? Aunque los gobiernos a veces rechazan ejecutar la ley de la pena capital, tarde o temprano Dios la va a ejecutar. Y su juicio va a ser inminente contra todos aquellos que derramaron sangre inocente en esta vida. Proverbios 6. Porque este derramamiento de sangre incluye, Proverbios 6, 16, 19, incluye también a esos miles y millones de niños que han sido asesinados, abortados, maltratados o muertos a corta edad. Fíjense las cosas que aborrece el Señor. Proverbios 6, verso 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que camina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que aborrece el Señor. Entre ellas, aquellas manos que derraman sangre inocente. Y la última razón por la cual los creyentes debemos someternos a toda autoridad del gobierno es por causa de nuestra conciencia, dice Pablo. Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, como hijos de Dios, en quienes mora el Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta en nuestro discernimiento espiritual que desobedecer al gobierno, faltar el respeto, manejarnos de manera rebelde contra las autoridades puestas por Dios, es una falta de respeto, es algo que está mal. El mismo Espíritu Santo, por su palabra, nos ayuda a entender de que esto no debe ser así, más allá del tipo de gobierno en el que nos toque vivir. Otra vez, Pedro, y ya estamos terminando, 1 Pedro capítulo 2 ahora.
Vamos a ver si lo encuentro. Tengo problema con Pedro. 1 Pedro 2, 13, 15. Y es la misma que leímos recién, ¿o no? No, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Es otra. Tengo problema con Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Contundente, Pedro. Contundente. Entonces lo que Pablo le está diciendo a los romanos, como también le está diciendo a Tito, quien tenía que poner orden en la iglesia de Creta y enseñar estas cosas con toda autoridad, es de que los hijos de Dios no solamente debían respetar la autoridad puesta en la iglesia, capítulo 2, verso 15, respetar a los pastores, ¿se acuerdan que eso vimos el domingo pasado? Sino que también tenían que respetar a las autoridades puestas por Dios en el gobierno civil. Porque el carácter de aquellos que somos del Señor debe ser muy distinto a ese espíritu tan agresivo, tan rebelde, tan insultante que está en nuestro mundo, como lo estaba en aquellos días también. Entonces el carácter del cristiano, por causa del Señor, por la obra que el Señor hizo y sigue haciendo en nosotros, debe ser un carácter humilde, un carácter manso, un carácter no orgulloso, no alguien que anda buscando la confrontación, sino que en cuanto de nosotros dependa, debemos estar en paz con todo el mundo. Tenemos que buscar la paz donde sea posible. Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe